Por parte del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, queremos agradecerles el que nos acompañen el día de hoy en esta tarde en nuestra plática titulada La innovación ha muerto ¿y ahora qué? Me presento, yo soy Ariadna Ramírez y estaré acompañándolo durante esta tarde. Para todos y todas aquellas que no nos conocen, el IJALTI tiene como objetivo el fomentar e impulsar el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como el crecimiento del sector. Me gustaría sugerirles el mantener cerrados sus micrófonos y sus cámaras apagadas para permitir una mejor fluidez durante la plática. Al final de la charla estaremos dando un espacio de preguntas y respuestas, por lo que si tienen alguna duda o algún comentario, les pido que por favor nos las hagan saber a través del chat y yo al final. Entonces, sin más, me gustaría darle la bienvenida a el doctor Roberto Osorno. Robert, bienvenido nuevamente, un gusto tenerte por acá de Hola. nuevo con nosotros. Y si me lo permite, Roberto nació en el Estado de México, tiene 51 años y radica actualmente en Guadalajara. Entre sus fortalezas encontramos la formación de equipos de trabajo, problemas profesionales, maestro en informática aplicada y doctor en economía y empresa. Professional, PMP, Design Thinking por el MIT, plataformas digitales también por el MIT y disrupción digital por el Cambridge. Roberto ha sido director de tecnología en el sector público y privado. Estuvo a cargo del lanzamiento del primer centro de innovación abierta en América Latina. Ha sido consultor del Banco Mundial, participando en proyectos de diseño y lanzamiento de plataformas de innovación abierta en Kenia y en Nicaragua. Hoy en Hola, Ari. Creo que no sé si soy yo o hay algún problema con la conexión. Creo que fui yo, Robert. Ok, no está bien. O sea, no pasa nada. Si está tosiendo tu conexión, no pasa nada. Si empieza a estornudar la mía, me avisas. Yo te aviso, pero ¿Sale? creo que Ok. ahorita ya todo bien, ¿verdad? Ya Ya estoy de estamos. vuelta. Sí, ya. Nomás, no mando a ti nada para presentarme, pero no importa. Ahorita me presento yo, no pasa nada. Adelante, Robert. Bueno, para no quitarte más tiempo, entonces te cedo el micrófono y nuevamente gracias a todos y todas por estar aquí. Dobre, muchísimas gracias a ti, gracias por presentarme, gracias a Lijalti por invitarme, por arriesgarse a invitarme a platicar en público y echar a perder la reputación de todos, empezando por la mía. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más breve posible en el material, o sea, trataré de irme lo más rápido posible y si hay chance de que tengamos una discusión, una charla, estará padre. Si no, buscaremos cómo continuar la plática sobre este tema tan farandulero como es la innovación y al que yo le he puesto para atraerlos y provocarlos, la innovación está muerta. Déjenme empezar con un par de cuestiones aquí respecto de esto. A manera de introducción, algunas cosas que nosotros hemos considerado, que nos han dicho sobre la innovación, ¿no? Es decir, nos dijeron que era necesaria para competir, ¿no? La innovación es necesaria para competir, es necesaria para crecer, es necesaria para que haya bienestar en el mundo, para que todos seamos felices, para que haya igualdad económica, para que las empresas sean más competitivas y además que va a haber mucha innovación. Es decir, ha habido un discurso durante los últimos 20 años relacionado con la innovación para todos y para todo, ¿no? Y bueno, pareciera que ahí está y que está funcionando y vemos en todo momento situaciones relativas a la innovación y sus grandes beneficios. El asunto aquí es que, bueno, las cifras pueden ser rudas. Déjenme mostrarles solamente dos. Les voy a mostrar dos para... Miren, este es el índice de innovación que hace la Organización Mundial de Manejo de Propiedad Intelectual cada año. Contrata un equipo enorme para hacer unos estudios multivariados, utiliza un montón de factores y dice quiénes son las economías que más innovan. Les recomiendo este informe es público, está en la internet. Y bueno, según este informe, México está ubicado entre los 3 países más innovadores de la región, por supuesto, junto con Chile y Costa Rica, cosa que se nos hace, bueno, pues bien.
no, no está mal. Sin embargo, bueno, miren, me van a perdonar los que les gusta el fútbol, pero es como decir que México es el monstruo de la CONCACAF, con todo respeto. Es decir, sí está muy bien, pero tenemos que reconocer que América Latina en general, en términos de innovación, pues está muy atrás, está muy atrás. Entonces, decir que estamos en segundo o en tercer lugar en América Latina en innovación, bueno, es tan importante como decir que estamos en primer lugar de la CONCACAF en fútbol, porque al final de cuentas, como pueden ver, estamos en el lugar 55 de 131 y nos hemos movido más o menos 2, 3 lugares en los últimos años, a pesar de la cantidad enorme de recursos que el gobierno y que instituciones privadas y públicas han invertido en este asunto de la innovación. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay una cifra, hay un anexo nuevo que han puesto el año pasado y que me ha gustado mucho y que tiene que ver con los clústeres de ciencia y tecnología. Esta organización WIPO ha sacado los 100 clústeres de ciencia y tecnología más competitivos del mundo. Sorpresa, México no aparece, con ni uno, ¿eh? O sea, olvídate de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, ni una ciudad, el Silicon Valley de México, que es Guadalajara, no aparece entre los 100 clústeres de ciencia y tecnología más importantes del mundo. El único que aparece de América Latina es Brasil, es Sao Paulo. Entonces, esta situación es relevante, creo que hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque se lo pongo de grandote, ¿no? Porque a veces nos vamos con la finta de que bueno, pues somos el Silicon Valley, ¿no? Mira, ahí está la realidad. No aparecemos ni siquiera entre los 100 y créeme que hay ciudades como Varsovia, que es mucho más pequeña que México y que tiene una tradición tecnológica mucho menor que Guadalajara, que ya aparece como clúster de ciencia y tecnología. Tomémoslo en cuenta. Bien, esto, ¿por qué es importante? Porque es relevante darnos cuenta que el hecho de que nos aparezcamos como clúster nos afecta. Miren, esto también lo dice WIPO. Dice, la innovación está concentrada de acuerdo a la cantidad de clústeres o a los clústeres de ciencia y tecnología que tiene. Es una aseveración bien fuerte y con eso empieza uno de sus reportes más relevantes de la historia, que es el del año pasado. Es decir, hay un reconocimiento clarísimo al trabajo colaborativo de industria, gobierno, universidades y sociedad con un objetivo común para poder lograr desarrollar la innovación tal y como la conocemos. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Miren, el punto es que siendo tan buenos aquí en México, siendo ingeniosos, teniendo todo lo que tenemos, todavía no podemos lograr los ritmos, las tasas de innovación que tengan un impacto importante en la economía de las familias mexicanas. No hablemos de las grandes empresas, hablemos de las micro y de las medianas empresas en México. Siendo ingeniosos, no somos innovadores. ¿Qué significa esto? Miren, se los pongo en una imagen, ¿no? Esto es ser ingenioso. Somos un pueblo muy ingenioso, con gente que se las arregla de mil maneras, que saca un montón de problemas adelante, con alambritos de pan Bimbo, como decíamos nosotros cuando trabajábamos. Es decir, tenemos mucha capacidad de resolver cosas, pero una cosa es ser ingenioso y otra cosa es ser innovador. Aquí va un comercial para el ITESO, ¿no? Una cosa es ponerte una máscara para protegerte del virus en un transporte público y otra cosa es llevar todo un proceso de investigación y desarrollo para poder tener un producto que termine en el mercado o en un grupo social, beneficiándolo de manera concreta y sistemática. Es decir, no es lo mismo entonces ser ingenioso que ser innovador. Entre el ingenio aplicado para resolver cosas y la innovación, hay un montón de trabajo, un montón de conocimiento, método, uso de herramientas y conexiones que son necesarias para mover del punto A, que es el ingenio, al punto B, que es la innovación. Vamos a hablar un poquito de eso, porque lo que pasa en medio entre ingenio e innovación es crítico para entender lo que quizás podemos o debemos hacer en el corto, mediano y largo plazo aquí en Guadalajara. Entonces viene la pregunta, ¿no? Ok, Robert, gracias por ponerme esta entrada poco alentadora respecto de la innovación. ¿Y ahora cómo le hago? Pues primero, yo quisiera mostrarle esto perdón que esté en inglés, lo platico en español, no pasa nada, es del mismo reporte. Miren, aquí dice el reporte algo bien interesante. Mientras que la innovación ha existido, o en tanto que la innovación ha existido, un problema, un desafío central que están resolviendo o que enfrentan los innovadores a lo largo del mundo es la movilización de financiamiento estable y accesible, mecanismos de financiamiento. El financiamiento afecta todas las etapas del ciclo de innovación, desde la ideación hasta la comercialización, expansión y eventualmente
la sustentabilidad en el largo plazo de un negocio. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo y aquí voy a empezar a meter yo mi cucharota, mis taches de profesor y pongo una pequeña, un pequeño tache. A ver, es que no se trata solamente de financiamiento, sino en general de lo que se trata es de la movilización de recursos. No solamente podemos hablar, no solamente tenemos que hablar de financiamiento, porque el financiamiento es algo que se reduce al dinero. Y me van a perdonar, se pueden reír de mí, pero el dinero es importante, sí ayuda, pero no es suficiente para impulsar la innovación y el emprendimiento. Es importantísimo, quizás sea central, pero desde los conceptos fundamentales de la innovación, el dinero es solamente un tipo de recurso que es necesario para poder innovar. ¿Por qué es importante esta pequeña apreciación? Porque nos encontramos con un montón de proyectos a lo largo del mundo que están basados en el financiamiento y que centran el eje de apoyo y el eje de crecimiento en el financiamiento. Y entonces funcionan estos proyectos, pero parcialmente. ¿Por qué? Bueno, aquí viene ya mi manota. No se trata de estar movilizando dinero nada más. Se trata de movilizar recursos y de integrarlos exitosamente en el proceso de innovación. Y esto lo voy a estar repitiendo varias veces durante los siguientes minutos. La innovación tiene que ver con la movilización primero de los recursos y segundo su integración exitosa para producir valor en términos de resolver algo. Entonces, de lo que se trata desde mi perspectiva es de eso, es de movilizar e integrar recursos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es la innovación? No les voy a traer un concepto nuevo. Simplemente lo que les propongo es una visualización centrada precisamente en los recursos. La innovación consiste en movilizar e integrar recursos para resolver una necesidad de manera novedosa. Esta se parece muchísimo a cualquiera que hayamos utilizado, inclusive la del manual de Oslo, si me la quieren poner ahí está más o menos integrada. Hablamos de ciencia, tecnología, conocimiento, herramientas, recursos financieros, conexiones, legislación, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que si nosotros captamos con claridad esto, nos daremos cuenta que un equipo, un grupo de innovadores, ya sea dentro de una empresa o fuera de ella, requieren en todo momento diferentes tipos de recursos para entonces integrarlos exitosamente y con esa integración dar el siguiente paso en el proceso de resolver y lanzar algo. Entonces, miren, lo voy a poner de esta manera. Déjenme moverme otra vez hacia adelante, ¿no? Entonces, ok, gracias, ¿no? Pues, entonces, ¿cómo le hago? Pues la pregunta es, ¿y cómo le hago en este contexto que estamos planteando? Miren, pasos más, pasos menos, ¿no? Estas son algunas etapas que podemos identificar del proceso de innovación y de lanzamiento. Primero, entendemos, investigamos, encuadramos el problema, ¿no? De qué se trata, qué quiero resolver, cuáles son los grupos meta, cuáles son las necesidades, qué es lo que está sucediendo en el mundo, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a proponer algo, diseñamos, validamos, prototipamos, volvemos a validar, volvemos a prototipar, volvemos a validar, volvemos a prototipar. En algún momento llegamos a algo que parece viable y entonces pasamos a una validación avanzada, preparar el terreno, ¿no? Hacer un plan o caso de negocio, ver con mayor detalle su viabilidad financiera, ver si es interesante para la empresa, ver si es interesante para algún mercado. Y entonces después de hacer esto, quizás tengamos posibilidades de lanzarlo, ejecutarlo de una manera exitosa. Ustedes y yo sabemos que este proceso no es lineal, es decir, es un proceso que es cíclico, recursivo, a veces te regresas, a veces te saltas un pasito, no lo hagas con mucha frecuencia, regrésate otra vez, aprende, dale una vuelta y entonces vas evolucionando de algo que podemos llamar algo pequeño a algo grande en esta filosofía, por ejemplo, de Lean Startup. Pero también funciona para los proyectos internos de las empresas. No solamente estoy hablando de emprendedores, estoy hablando de proyectos para lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio o mejorar algo internamente. Entonces, pasos más, pasos menos es esto. Ahora, ¿cómo juega la identificación y la movilización de recursos? Miren, lo que sucede es que, y ustedes los que se dedican a la innovación o los que se dedican a construir o lanzar cosas,
Me dirán si no coincide esto con lo que les pasa a veces, y es que conforme vamos avanzando, yo voy necesitando como innovador diferentes tipos de recursos en diferentes etapas. Es decir, si al principio de una idea innovadora o de un proyecto de innovación me das mucho dinero, bueno, eso será bastante bueno y yo te lo aceptaré seguramente, ¿no? Sin embargo, el dinero será el medio para otras cosas, porque lo que realmente necesito es conocimiento, es conexiones, es saber lo que está pasando con el cliente, es métodos, son modelos, es conexión con expertos, cosa que se puede comprar con dinero, claro. Pero si yo no sé cómo hacerlo, no importa que tenga el tonelaje de dinero, no voy a poder acceder al recurso que necesito para hacer lo que necesito. Y el tipo de recursos que yo necesito cuando estoy entendiendo e investigando no es exactamente igual al que yo necesito cuando estoy diseñando y validando. Y tampoco es lo mismo cuando estoy preparando el terreno. Es decir, cuando estoy preparando el terreno, por ejemplo, estoy requiriendo de estudios financieros avanzados, por ejemplo. Análisis costo-beneficio avanzado. Ver prospecciones de ventas. ¿Qué impacto puede tener en el mercado? Por ejemplo, lo que quiero lanzar. Bueno, ese tipo de instrumentos no me son muy útiles al inicio del proceso de innovación, cuando estoy entendiendo e investigando. Quizás me puedan dar ciertas pistas, pero no son tan relevantes. Fíjense cómo el mismo recurso que puede ser muy bueno en un momento de la innovación puede ser muy poco útil en otro momento de la innovación. Entonces, un factor fundamental durante el proceso de innovación es ir identificando primero en qué estado estoy, cuáles son los resultados de ese estado y entonces determinar cuáles son los recursos que se requieren para poder seguir avanzando y entonces acercarle al equipo de innovación esos recursos que necesita. Palabra clave, acercarle al proyecto de innovación esos recursos necesarios. Por eso, la palabra identificación tiene un significado más profundo que solamente identificar y la palabra movilización tiene un significado más profundo que el movilizar. Es decir, hay otras cosas más atrás. Una vez que estos recursos identificados y movilizados se ponen sobre la mesa, entonces el equipo de innovación puede tomar esos recursos e integrarlos con los propios y hacer ese fenómeno, llevar a cabo ese fenómeno del que tanto sí últimamente, que se llama co-creación. Y a través de la co-creación de los recursos del equipo y del proyecto en ese estado con los recursos que les están acercando, entonces, en ese proceso, sucede algo que hace, que le entrega valor al proyecto y los hace moverse hacia adelante en el proceso. Fíjense cómo entonces la cantidad de recursos, no solamente la cantidad, el tipo de recursos necesarios para poder innovar es muy variado. Por supuesto, se requieren inversiones, pero también se requiere de conocimiento. Por eso las redes de mentores son importantes, los asesores son importantes, el que el emprendedor, el innovador esté aprendiendo, tomando cursos, es importante, por supuesto, pero también se requiere una red de contactos, gente con la que me pueda conectar y que me valide el producto, que me pueda decir si realmente tiene futuro en el mercado o no, o que me conecte con futuros clientes, con prospectos. También necesito yo conexiones con el mercado, como lo dice ahí, es decir, yo necesito una serie de recursos muchísimo más amplios que dinero. Es por eso que hay las historias son muchas historias tristes en las cuales un equipo gana, se le da dinero y no pasa nada, porque solo se le dio dinero. Entonces, ¿qué haces con el dinero? Te lo gastas, yo me lo gasto, tú me das dinero, pues yo me lo gasto y me lo gasto en cosas que sean del emprendimiento, pero, pero no necesariamente me estoy gastando el dinero del emprendimiento en el momento en el que tengo que hacerlo. Para cerrar esta diapositiva les pondría un ejemplo. Imagínense que ustedes me dan todo el dinero para hacer una casa, para construir una casa y empiezo comprando la pintura. Imagínense, ¿no? Entonces tengo aquí las cubetas de pintura en un terreno baldío. Bueno, eventualmente las utilizaré, pero no es momento de comprarlas. Por lo tanto, es posible incluso que se me echen a perder. Y para cuando ya las vaya a usar, estén echadas a perder o ya se las robaron, o, sí, o ya no están, se cayeron, etcétera, etcétera. De eso estoy hablando, el recurso adecuado en el momento adecuado. Y entonces, esa es la diferencia, eso es lo que se necesita entre una idea que puede ser muy buena, oye, vamos buscando una careta, una mascarilla más dinámica que me permita ver la cara, que no nomás que no me tape todo, ok, es una muy buena idea, pero para convertir una idea en un producto que ya está en el mercado, que está registrado, que está listo para ser producido, se requiere
todo un proceso de integración de recursos para llevar esta idea del punto A al punto B. Entonces, si no tenemos nosotros acceso a una red, todo se reduce a dinero y es por eso que en los países que yo he podido trabajar en economías emergentes, como la nuestra, o como en Centroamérica, o como en Sudamérica, lo primero que pedimos es dinero. Sin embargo, cuando tú vas a ecosistemas de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, lo que te ofrecen son recursos, conexiones, contactos, eventos, mentorías y acceso a fondo, por supuesto, pero no solamente dinero. Entonces, regreso a esto, ¿verdad? Por eso es que, miren, entró mi perrito, por eso es que la innovación se encuentra concentrada dentro de los clústeres de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque los clústeres, los ecosistemas, concentran a los actores que proveen los recursos necesarios para que entonces el proyecto de innovación pueda florecer. Se trata entonces, como les he repetido, cuando tú tienes diferentes actores en un espacio, en una ciudad o en una plataforma, y estos actores están intercambiando recursos, los recursos están disponibles y entonces los emprendimientos, las innovaciones empiezan a florecer de una manera mucho más dinámica. Y es algo que hemos podido ver en otros espacios, en otras ciudades que son emblemáticos como el Silicon Valley, como Massachusetts, etc., como San Antonio, en donde tenemos a un cúmulo de actores alrededor de ya sea un área geográfica o un espacio digital y están intercambiando dinámicamente recursos, por lo que cuando algo nuevo se inserta, tiene acceso a esa cantidad de recursos que tenemos. Bien, entonces, la innovación requiere de recursos y de condiciones, porque no solamente se trata de tener recursos, sino también condiciones. Y estos recursos y condiciones, ¿dónde se encuentran? En los clústeres o en los ecosistemas. Es por eso que la mirada mundial de la innovación está puesta hoy en día en la generación de ecosistemas, no solamente en el número de cosas que estás produciendo. Ahora, ahora podemos entender por qué esta diapositiva es tan grave. Nosotros estamos en el lugar 55 de 131, sí, pero no tenemos un solo clúster de ciencia y tecnología que esté reconocido entre los 100 más importantes. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir nada más que hay que echarle ganas. Tenemos que enfocar nuestras fuerzas para poder detonar estos esfuerzos con mayor intensidad y empezar a entregar resultados de una manera más coordinada, más colaborativa. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para poder salir adelante con esta circunstancia? Bueno, a ver, lo primero, la ciencia y la tecnología. Miren, no podemos estarle apostando a hacer una economía de primer mundo si seguimos viendo a las escuelas y a las universidades como centros de capacitación. Y perdón que lo diga así. Si nosotros queremos tener una visión económica de economía desarrollada, también tenemos que tener una visión de la educación en el mismo sentido. La academia es un elemento fundamental en los ecosistemas, porque son los brokers de conocimiento. Esto está reconocido en todas partes del mundo. Sin embargo, todavía aquí en México me encuentro con el triste discurso de la desacreditación a la academia. Es tristísimo escuchar todavía hoy en día cómo la academia y la industria están teniendo problemas para colaborar porque no hay un entendimiento mutuo, primero, y segundo, porque, vaya, no es que no se resuelve esto en un solo día, pero oye, no podemos desacreditar los sistemas educativos que producen el conocimiento del cual nosotros pretendemos hacer innovación. ¿No lo creen? ¿No creen que es una contradicción? Las universidades y centros de investigación son los centros de la generación del conocimiento. Entonces, si no te gusta la escuela, no esperemos innovación. Esto nos plantea retos en ambas partes. Es decir, tenemos el reto histórico y es en todo el mundo. Esto no crean que nada más es en México, pero el reto que tenemos es integrar exitosamente la producción científica a los procesos productivos. La producción científica en las escuelas. ¿Por qué hago énfasis en las escuelas? Porque en las escuelas está el conocimiento científico que puede ser adquirido a un precio adecuado. Por supuesto, las empresas grandes tienen sus propios centros de investigación, es decir, ¿no? Las grandes empresas de tecnología tienen a sus propios científicos. Y aún así son las que más colaboran con las universidades. Qué cosa tan chistosa, ¿no? Fíjense, otra vez lo voy a decir, ¿eh?
Las empresas grandes que tienen centros de investigación importantes, aquí en Guadalajara, por ejemplo, en el caso del ITESO, por ejemplo, Intel, que tiene un centro de investigación bien importante, colabora muchísimo con los investigadores del ITESO. Qué curioso, ¿no? Entonces, ¿por qué no encontramos empresas más pequeñas o conglomerados de empresas pequeñas colaborando con investigadores en la universidad para producir nuevas cosas y entonces mandarlas al mercado? Claro, el desafío también está en la academia, en buscar, en buscar esquemas de respuesta mucho más rápidas al ritmo de la industria para poder entonces responder a sus necesidades. Pero esto no se va a dar de un día para otro y no se va a dar unilateralmente. Tenemos uno de los sistemas universitarios más interesantes del mundo, ¿eh? Déjenme, se los digo, cuando empezamos aquí el proyecto de innovación abierta hace ya, ¿no?, casi 15 años en Guadalajara, se seleccionó Guadalajara porque tenía, yo digo que tiene todavía, el sistema universitario más interesante de toda América Latina. Lo voy a repetir, ¿eh? El ecosistema universitario más interesante de América Latina. Digo, algo tenemos entonces, ¿no? Lo están viendo desde fuera, creo que deberíamos explotarlo nosotros. Bien, otro punto, colaboración sin estrellato. Miren, los proyectos de ecosistema requieren de que varios actores jalemos con un fin común, es decir, que la plataforma, en este caso el ecosistema de Guadalajara, el ecosistema de Jalisco, crezca en ciencia, tecnología e innovación, jalando empresas grandes, empresas pequeñas, gobierno, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Con clústeres como el IJALTI. Sí, y cada uno va teniendo sus proyectos y su liderazgo. El problema es que todavía hasta hoy seguimos quitándonos la pelota, tratando de ponernos la estrellita nosotros como en el kinder, ¿no? Es que yo soy el líder de esto, yo soy el líder del otro. Miren, nosotros empezamos aquí en Guadalajara el proyecto de innovación abierta antes que en cualquier lugar de América Latina. El problema es que todo el mundo quiso abrir su propio centro de innovación abierta y al final teníamos un montón de centros de innovación abierta y ninguno colaboraba. Afortunadamente eso está cambiando. Pero resulta que mientras nosotros estábamos viendo quién tenía el centro de innovación abierta más bonito de la región, en otros países de América Latina se pusieron de acuerdo, hicieron sus redes de centros, varias universidades y empresas empezaron a colaborar, si fueran rivales o no, y el resultado es que tienen ecosistemas de innovación muy interesantes y creciendo rápido. Debemos de hacer un lado por un momento la necesidad que tenemos de que nos reconozcan el logro, como, mira, es que Roberto lo hizo. No, es que necesitamos este proyecto interinstitucional en el cual todos nos pongamos la estrellita, porque hasta la fecha nadie la tiene, nadie la tiene. Sigo. El esquema en el cual colaboramos y compartimos recursos. Qué difícil es compartir recursos, es decir, a veces para poder arrancar un proyecto necesitas 4 contratos, 3 firmas juradas y la bendición del Papa aquí en Guadalajara, bueno, del obispo. Y dices, madre de Dios. Entonces, cuando quieres arrancar algo, ya pasó. Necesitamos acostumbrarnos a colaborar de manera más dinámica, abierta, confiada, bien intencionada para sacar esto adelante y que podamos tener acuerdos primero verbales y segundo con todos los contratos que quieran, pero que no sean un stopper para poder detonar la colaboración. A mí, yo por ejemplo, le agradezco a Lijalti porque yo desde Open Innovation Garage, hoy Garage, nos aceptaron como socio y no estábamos ni constituidos. O sea, el IJALTI corrió un riesgo bien interesante con nosotros, ¿eh? Porque apenas estábamos en proceso de constitución, nos llegó la pandemia, no pudimos hacer algunos trámites, teníamos un montón de broncas y confiaron en nosotros. Si nos hubieran dicho, no, espérate hasta que todo esté ahí, pásame tu acta constitutiva, no sé qué, ahorita estaríamos poniéndonos de acuerdo con el IJALTI y hubiéramos perdido un montón de oportunidades de cosas que hemos hecho. Entonces, fíjense cómo, ¿no? Necesitamos ir evolucionando nuestros esquemas de colaboración de maneras más abiertas, menos tradicionales. Tradicional digo, oye, pues mándame un adelanto y luego vemos, ¿no? Esa es la forma tradicional. No, más bien yo te doy el adelanto de conocimiento, te doy el adelanto de recursos, vamos adelantando. Siguiente punto. El desarrollo de microclusters es una forma de ir empujando esto, es decir, no tenemos que esperar hasta que dentro de, ¿no?, 5, 10 ya tengamos, estemos entre los primeros 5 clústeres del mundo. No, no, no. Podemos desarrollar microclusters. ¿Por qué? Porque la tecnología y las instituciones pueden colaborar a través de esta tecnología conectándose en plataformas, por ejemplo, ¿no? Ahí puse actors en lugar de actores, lo puse en inglés y español.
Hay plataformas para conectar actores, para conectar personas, instituciones y proyectos que pueden llegar a marcar la diferencia sin necesidad de que tengamos este clúster como Harvard, ¿no? O como San Antonio. Y un ejemplo de ello lo estamos viendo aquí mismo en el IJALTI, ¿no? Quienes están en el Comité de Innovación han podido vivir el proyecto iHubs. El proyecto iHubs no es otra cosa más que la generación de un microclúster dentro de otro clúster, dentro del clúster del IJALTI, estamos generando un microecosistema en donde 15 empresas se pusieron a trabajar en un esquema como el que les he dicho, abierto, arriesgándose, colaborándole, metiéndole tiempo gratis, tratando de resolver ciertos problemas estratégicos. Han trabajado con la metodología del doble diamante, innovación abierta, hemos metido la triple hélice, pero lo más importante es que este piloto es una iniciativa de microcluster, pero que además, bueno, por supuesto que se corren riesgos porque estamos explorando formas nuevas de colaboración mediadas por la tecnología, pero que están empezando a dar resultados muy interesantes. Ahí los invito a que estén atentos el próximo jueves. Vamos a reportar los resultados de la primera generación de iHubs. Y créanme que hasta donde yo sé, no hay una iniciativa similar alrededor, en los países alrededor. Es decir, América Latina, no he visto incluso en Europa una aplicación de innovación abierta aplicada de una manera tan amplia, tan masiva, es decir, en lugar de personas, empresas. Es un proyecto súper interesante precisamente de empuje de microclusters. Esto se está haciendo en colaboración Garage o Open Innovation Garage con IJALTI. Proyecto muy interesante. Les recomiendo estén atentos. ¿Qué más podemos ir haciendo? Bueno, perdón, voy adelante. Hacia adelante. Ahí estás. A ver. Ese más. Ok. Finalmente, necesitamos liderazgos descarados. ¿Qué quiero decirles con esto? Miren, yo no quiero decir que las cosas se hayan hecho mal, se están haciendo bien. Sin embargo, nos hemos quedado ya cortos. El mundo se está moviendo rapidísimo y vemos economías que estaban bastante atrás de nosotros, jalando rapidísimo para alcanzarnos, ¿no? Otra vez, es como el fenómeno de la CONCACAF. Antes goleábamos, ahora no goleamos. Bueno, algo parecido está sucediendo y pronto nos pueden quitar esa autobandera que nos pusimos de Silicon Valley. Otras ciudades en otros países o en el mismo México que se están moviendo a un ritmo muy avanzado. Miren, algo que es asesino para estos proyectos es la visión de corto plazo orientada a lo que la persona, la empresa, la organización está viendo en función de sus propios intereses. Entonces, si nosotros estamos pensando en función del puesto que tengo en este momento, de la posición que tengo en este momento y de qué puedo sacar en este momento, cosa que es muy común, no solamente aquí, en muchos lugares, entonces estaremos siempre poniendo una visión de corto plazo a proyectos que requieren ser de largo plazo. En su momento, y yo me siento muy orgulloso de ello, el ecosistema de Jalisco, específicamente en Guadalajara, hace un montón de tiempo se puso la meta de detonar un ecosistema de alta tecnología aquí en Guadalajara. Los resultados son los que estamos viendo ahora. Ese tipo de visiones es necesario rescatarlas y que tengamos proyectos con visión de 20 o 25 años, que sea descaradamente inspirador. Necesitamos que nos digan, vamos a ser, ¿sí?, el clúster más importante de América y entre los 3 más importantes de toda América, incluido Estados Unidos, en tantos años. Necesitamos establecerlo y trabajar por ello. Si no, seguiremos con diferentes visiones tratando de juntarnos en algún momento, cuando está demostrado a nivel mundial que el trabajo en clúster es el que funciona, que el trabajo en la lógica de ecosistema funciona. La cuestión es que como ya está demostrado que la lógica de ecosistema funciona, número uno, y número dos, también ya se sabe cómo hacerlo, entonces la competencia a nivel global va a ser descarada y vamos a encontrar entonces fuertes competidores como la ciudad de Nairobi, que ya nos compite bien fuerte a nosotros, ¿no? Y Nairobi está rete lejos, pero están creciendo rapidísimo y están llevándose proyectos bien importantes para allá. Entonces, la competencia se pone feroz, pero estamos muy a tiempo. Tenemos una serie de activos muy difíciles de replicar aquí en la región y que creo que tenemos que rescatar.
Entonces, ya para cerrar esta parte de la charla, ¿no? ¿La innovación está condenada? Sí está condenada a morir si no le entramos de una manera diferente, si no pensamos de una forma diferente el esquema de innovación. Y si no vemos que si no aprendemos que el rol de los recursos y los actores que están alrededor de los recursos, si no los comprendemos bien, entonces seguiremos con visiones de innovación del siglo pasado. Y muchos lugares en el mundo ya no traen esa visión, traen una visión de este siglo. Entonces, ¿la innovación está muerta? Sí, sí está muerta en el esquema tradicional que en su momento vimos sobre ella. La innovación está viva en la medida, para nosotros, en la que podamos reenfocar esta visión que tenemos y que además ya se está viendo en otros lados. El reto está ahí, aquí estamos nosotros, es decir, no nos hemos ido, tenemos que abordar esto y creo que tenemos los medios suficientes y también la forma de hacerlo. Bueno, con esto termino yo mi contribución, mi participación. Eh, Tenemos creo que tiempo ahí para algunas preguntas, comentarios. Yo estoy a sus órdenes. Les agradezco su paciencia y su tolerancia. Muchas gracias. Gracias, Robert. Sí, así es. Primero que nada, gracias. Y bueno, ahorita abrimos el espacio en caso de que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, puede hacérnosla saber a través del chat. Ok, tenemos primero a Rodolfo Martínez y después a un usuario que me parece como a Durán. Entonces, adelante, Rodolfo. Muchas gracias. Roberto, excelente presentación. Realmente, pues nos dejas reflexionando mm, sobre estos temas, pero yo te cuento desde mi experiencia de pues casi 20 años trabajando en desarrollo tecnológico e innovación en CONACYT. Fíjate, yo lo que veo es que cuando tú planteas este escenario de que no pintamos ni en temas de protección intelectual, ni en temas de clúster y demás, sí, realmente los números nos pueden echar abajo, ¿no? Nos pueden dejar caídos, pero la realidad, me imagino que tú la conoces bien. Hay temas que no se documentan, hay temas que no están en cifras y eso pues hace que yo crea, en lo personal, crea que sí hay posibilidades, solamente que pues sí tenemos que cooperar más, tenemos que formalizar, la academia tiene que tener todos los contratos y acuerdos y normas listas para poder innovar en colaboración. Entonces, yo lo que veo es que hace falta, sobre todo, que la industria crea más en la academia, porque tú lo comentaste, pues hay un, no sé si la palabra correcta es prestigio, ¿no? La otra es, tú utilizaste otra palabra, pero que pues que está un poco desmeritado, pero un tanto es por eso, ¿no? Porque no hay los elementos normativos, regulatorios para poder hacer colaboraciones formales y la industria camina en una dinámica muy diferente. Pero yo creo que sí hay posibilidades, aunque no estemos en esos rankings que tú mencionas, pues yo creo que pues, la economía de México es muy, muy fuerte, pero los temas que nos has dejado realmente Parece que perdimos esto último. valiosísimos para que Ahí está. Ahí está, sí. Ok. ¿Me escuchan? Perdón, creo que ya no me escucharon lo Ya, último, lo pero último, sí, sí, se nubló al final, pero sí, sí se alcanzó a escuchar. Mira, yo gracias por tu comentario, estoy de acuerdo, gracias por complementar lo que he platicado, porque en efecto, no estoy poniendo una visión dramático negativa de nosotros, y se produce mucho, nos falta muchísimo, sí, claro, y en la línea en la que tú has comentado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. No quiere decir que no estemos haciendo nada, estamos haciendo muchísimo y tenemos, bueno, sistemas universitarios y de producción científica bien importantes, ¿no? La tarea es grandísima, es decir, una cosa que yo he querido hacer aquí es, así como lo has comentado, ¿no? Es poner sobre la mesa el panorama mundial y el movimiento que se está dando
para que, vaya, si lo hemos estado haciendo bien, sigamos haciéndolo así y además metamos los elementos adicionales para poder ser mucho más competitivos. Entonces, pues muchísimas gracias por el comentario. Al contrario, gracias a ti, de Universidad Panamericana, Ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias, Rodolfo. Tenemos otras dos manitas levantadas. Vamos primero con Vicente y posterior con Fanny B. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Ariadna. Buenas tardes. Roberto, muchas gracias. Muy interesante lo que nos dices. Ciertamente este es un tema que, bueno, que yo diría no es nuevo. Lo sabemos por medio de lo que ha escrito Edith Penrose, David Teese y Gary Pisano sobre la necesidad de, ahora sí, de los recursos en el concepto abierto que mencionas y cómo estos ayudan en la competitividad no solamente de las empresas, sino de las regiones. Hay un sinfín de literatura en esto. También estoy de acuerdo contigo en la importancia de identificar y movilizar estos recursos a partir de, pues ahora sí que los proyectos y de los estatus que guardan cada empresa. Y de estas lecciones que nos das, pues sí a la ciencia y tecnología, sí a la colaboración sin estrellato, sí a compartir e integrar recursos, sí a los microclusters, sí a los liderazgos heroicos. Al final del día necesitamos buscar el desarrollo de capacidades, pero hay muchos puntos que yo creo que necesitamos también incluir en tu lista. Por ejemplo, tenemos que evitar la creación artificial de campeones en los sectores, en los clústeres, en las industrias. Necesitamos también evitar el manejo de intereses personales. Necesitamos evitar las posiciones absolutas en materia de I+D, reconocer el riesgo que tienen las empresas, evitar el monopolio que hay de apoyos a ciertos sectores. Bueno, el IJALTI, que hace una gran chamba, pues está dentro de un clúster de tecnologías de información, que pues ahora sí que es uno de las, siempre ha estado muy cercano al corazón de las administraciones en los últimos años, y hay otros sectores como por ejemplo la biotecnología o las ciencias de la salud que pues no alcanzan ni un 25% del presupuesto a esto. Y bueno, y finalmente, el estudio que nos dices de la WIPO, fíjate que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también hubiera hecho algunos comentarios. Esos índices están basados a partir del número de publicaciones y el número de patentes. Y creo que están mal, porque, por ejemplo, dentro de su catálogo, dentro de su ranking, tienen a Mumbai, que tiene 6 patentes y 92 papers, y yo puedo asegurar con los ojos cerrados que en Guadalajara producimos el doble de eso. Entonces, ese estudio que tú utilizas para ahora sí que aventarnos la posición tan triste que tengamos está totalmente, no está bien diseñado. Y realmente nos deja a todos los países en Latinoamérica en una mala posición que no debería de ser así. Pero estoy de acuerdo con el desafío que nos lanzas y ojalá hubiera aquí personas de alto nivel que pudieran tomar ciertas decisiones dentro de las universidades en los temas de propiedad intelectual, entender el riesgo, dentro del gobierno entender que hay más vida allá de las tecnologías de información, y dentro de todos los que pertenecemos a la economía, bueno, de la oportunidad que tenemos de ser emprendedores y podernos acercar a diferentes instancias que hay. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Pues mira, la verdad es que sí a todo lo que me has dicho, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Una pequeña apreciación, nada más, el reporte de WIPO no se basa solamente en las patentes y las publicaciones, tiene más variables, incluso también con el nivel de población. Pero bueno, eso ya tú y yo nos echamos un clavado y lo vemos, creo que eso ya no es el centro de lo comentado, pero sí, bueno, definitivamente la forma en la que estamos haciendo las cosas no quiere decir que sea terrible, pero puede ser mucho mejor, ¿no? Esa es creo que una de las cosas de las que tú y yo coincidimos. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Continuamos ahora con Fanny, después con una pregunta que tenemos en el chat. Adelante, Fanny. Muchas gracias. Mi nombre es Fanny Ventureño. Me comunico o estoy presente por parte de la empresa EMAC de la Informática.
Espero que por ahí alguien sepa de nosotros. Y bueno, yo lo que quiero aportar es primeramente agradecer la invitación y felicitar a Roberto Osorno. Me gusta estar en este ambiente de la innovación y la creatividad. Actualmente nosotros tenemos un proyecto de innovación en EMAC y me gustó mucho la pregunta y quiero hacer énfasis en cómo le hacemos, que ha sido una de las preguntas que nos hacemos todos los días en este grupo que tenemos interno. Y me gustaría que nos dijera, Roberto, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para comenzar todos los días y no darnos por vencidos en estar en esta ruta de tratar de innovar en lo que hacemos? Ay, esa es la pregunta es la piedra filosofal la que me has preguntado, pero mira, seguramente no tengo la respuesta, pero te puedo dar algunas pistas de experiencia propia. Nosotros nos dedicamos también a eso. Y una de las cosas que hemos aprendido en este esquema de innovación, de lanzar cosas, ¿no? De hacer cosas de manera diferente, es una de las cosas que te puedo comentar es el aprovechamiento de la energía negativa, así le digo yo. Y como ejemplo pongo los automóviles híbridos que aprovechan su energía del frenado, ¿no? Yo pensaba que los automóviles híbridos se alimentaban solamente de la fuerza de la combinación de dos motores, ¿no? El eléctrico y el de gasolina. Pero luego aprendí que cuando tú disminuyes la velocidad o frenas, pues resulta que también está generando energía. Entonces, yo me he dado cuenta que los procesos o los proyectos para lanzar algo nuevo, tendremos una cantidad, tendremos un impulso inicial y los recursos que vamos adquiriendo y que nos llevan a un cierto punto a partir de una necesidad o de una visión. Y bueno, eso nos guía y nos lleva. Ese es un punto, es algo primordial, ¿eh? Si no tenemos claro el beneficio y estamos convencidos del beneficio de lo que queremos hacer, a las primeras de cambio nos vamos a desanimar. Al primer no de un stakeholder, de un director o de un cliente, pues nos desanimamos, tumbamos y cambiamos. Entonces, la primera cuestión es el tener mucha claridad sobre lo que se quiere hacer o sobre lo que se quiere resolver y que de veras sea algo interesante para ustedes. Número 2 es convertir la energía precisamente de frenado en energía positiva. ¿Y a qué me refiero esto en el proceso de innovación? Todo desafío, casi todos los obstáculos a los que nos enfrentamos cuando estamos lanzando algo, nos lanzan nuevas lecciones, conocimiento y que nos lleva a tomar ciertas decisiones. A veces omitimos la primera parte. Es decir, cuando nos enfrentamos a un desafío, un no, algo nos hace falta, algo está tronando, no salió como lo esperábamos, entonces decidimos, oye, pues vámonos para acá. Sin embargo, a veces, perdón, omitimos un paso previo y es saber qué es lo que nos deja esto que está pasando relacionado con el proyecto, qué podemos aprender, cómo retroalimenta lo que estamos haciendo, número uno. Número dos, qué cambios tengo que hacer al respecto si es que son necesarios. Y entonces viene el proceso de decisión. Cuando uno va acumulando entonces, digamos que estos desafíos, estos retos, estas frenadas, y las va convirtiendo precisamente en conocimiento, el proyecto va agarrando una inercia adicional, porque no solamente estamos llevando el proyecto hacia adelante, sino que además lo estamos apuntalando con el aprendizaje que llevamos hacia adelante. Entonces, no me quiero ver muy profesor, ¿verdad? Porque soy profesor, pero yo sostengo que la innovación es un proceso de aprendizaje. Si nosotros, a mí me ha servido mucho entender la innovación como un proceso de aprendizaje, porque entonces, a mí que me molesta tanto que me digan que no, porque me educaron a chancletazos y por lo tanto el que me digan que no es algo malo, ¿cómo compenso eso? Tratando de convertir este proceso en algo de aprendizaje. Ok, ¿qué me deja? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cuál es la decisión que voy a tomar en el siguiente paso? Fanny, no sé si te he respondido, pero es una de las cosas que nosotros aplicamos. Buenísimo, muchas gracias. La verdad Gracias es que muy interesante todo lo que dice y gracias, todo lo anoté, claro que sí. A las órdenes, gracias. Muy bien. Tenemos espacio para las últimas dos preguntas que ya tenemos aquí en el chat. Luego la primera por parte de César Ramírez y menciona, la innovación no sucede de la noche a la mañana. Necesitamos aprender cómo desarrollarla. ¿Recomiendan alguna maestría? Mira, sí es importante aprender sobre los procesos de innovación. Mi presentación trae el logo del ITESO, entonces voy a tener que hacer el comercial, gracias por preguntarme, pero en el ITESO tenemos un diplomado en innovación disruptiva. Maestría, no te conozco alguna para decirte, mira, estudiate este programa.
Las 4 o 5 universidades más importantes de la región tienen programas de innovación y las universidades que están en la región suelen ser bastante buenas, ¿no? Claro, el ITESO es la mejor de todas, pero no, también la Panamericana y también el TEC y también la Universidad de Guadalajara, todas son buenísimas, pero sí, un diplomado, un curso, a ver, de la innovación hay que aprender, como dices, hay que aprender innovando, sí, toma tiempo, sí, pero sí es importante conocer cuando menos los pasos esenciales, o sea, cuáles son las técnicas esenciales, la secuencia normal que va ahí, no como una receta de cocina. Es decir, mira, ni toda la literatura que existe, ¿no? Y yo he leído también un poco, la literatura es muy buena y hay que estudiarla, pero hay que vivirla en la práctica también. Es decir, conforme uno va aprendiendo, uno tiene que ir aplicando. Entonces, mi recomendación es busca un programa que tenga una aplicación directa en la solución de algún problema. O sea, que mientras vas aprendiendo, vas resolviendo y que el cuerpo académico de alguna manera esté conformado por personas que se dedican a eso, ¿no? Yo es lo que te recomendaría. Te digo que hay un diplomado en el ITESO, si quieres ahí Ariadna te puede proporcionar la información al final, o yo te la paso por correo electrónico, me pueden contactar y con mucho, digo, si no alcanzamos ahorita, Ari, pues damos mis datos y con mucho gusto podemos continuar la conversación por correo electrónico sin problema, ¿eh? Encantado. Y gracias, Robert. Digo, aprovecho y ahorita vamos con la última pregunta. Efectivamente, yo por medio de correo electrónico les haré llegar los datos de contacto. También, bueno, ahorita hago el comercial por Robert. Pueden comunicarse con él a través de Open Innovation Garage por Community. Entonces, bueno, yo les hago llegar toda la información necesaria en donde puedan comunicarse con Robert, así como la presentación del día de hoy. Y bueno, para dar cierre ya con esta última pregunta, tenemos a Saúl Preciado que menciona, Robert, nos platicaste sobre innovación a un alto nivel. Se platicó sobre clústeres, escuelas, empresas, gobierno, etcétera. Al interior de las empresas y escuelas, ¿qué sugieres para incentivar la innovación? Ahí es una pregunta amplia. Tampoco tiene una sola respuesta. Entonces voy a tratar de llegarle por otro lado. Mira, hablando de las escuelas, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que yo más... Bueno, yo he trabajado en el gobierno, he trabajado en empresas grandes, ahora estoy en la universidad y también tengo una startup, entonces tengo una probadita de todo. Yo te puedo decir que las empresas, sobre todo las grandes, pero más que nada las escuelas grandes, por ejemplo, las escuelas y las universidades, presentan ciertas resistencias o presentamos ciertas resistencias para cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, una cuestión que cuesta trabajo y que a veces puede funcionar, pero a veces no funciona, son estos grandes proyectos institucionales de innovación y cambio. A veces los hay. Yo donde trabajo sucede que de repente dicen, y vamos a tener este gran proyecto de innovación impulsado en el largo plazo. Qué padre, o sea, está súper bien. Sin embargo, yo pienso que las organizaciones no pueden depender de esta detonación, porque pues, eso depende de la voluntad de quien dirige la organización. Y entonces, una de las cosas que yo he hecho, me ha funcionado, es detonar pequeños procesos de innovación en los grupos en los cuales yo me muevo y proponer ciertos cambios que puedan ser piloto para otros cambios más grandes. Es decir, para poder implementar algo que es nuevo, vale la pena reportar ciertos resultados en lo pequeño. Entonces, esta técnica o esta estrategia de hacer un lean startup, es decir, hacer una pequeña prueba, hacer algo y cambiarlo en el micro, pero además hacerlo sistemáticamente para luego ampliarlo en el siguiente grupo y luego en el siguiente grupo y luego en el siguiente grupo, puede ayudar a que ciertas nuevas ideas puedan ser adoptadas o implementadas en donde trabajas. A mí, que trabajo en una universidad, de repente me funciona y he visto que ha funcionado. Suele suceder a veces pasa, perdón, que estas ideas que se empiezan a regar en un espacio organizacional pueden ser adoptadas entonces por la dirección de la empresa y entonces convertirse en institucionalizables. Pero debemos tomar en cuenta que las instituciones, perdón, ahí me voy a extender tantito, ¿no? Y esto lo vemos en el Diplomado de Innovación Disruptiva, ahí está el comercialote, pero las instituciones, a las instituciones grandes les cuesta trabajo el innovar. ¿Por qué? Porque tienen que continuar operando en el día a día y producir lo que producen para sobrevivir. Entonces, es complicado
para una institución, una empresa grande, el estar operando el día a día, los objetivos normales, la forma de operar, y además estar buscando nuevas formas de hacer las cosas para el futuro. Entonces, para eso se requiere una estrategia muy concreta que tiene que ver con la división de tareas y la creación de equipos extra. Entonces, otra forma de hacer funcionar esto es crear una pequeña célula independiente que está probando nuevas formas de hacer las cosas, observada por la organización, y entonces a partir de las lecciones del trabajo de esta célula se adoptan a nivel institucional. Es una estrategia también que puede llegar a funcionar sin poner en riesgo la operación que se lleva pues en la empresa u organización. Espero haber respondido y no haberle dado capotazo a la pregunta. Gracias, Robert. A través del chat les voy a dejar una liga que nos están compartiendo por parte del equipo de Open Innovation Garage, en donde también podrán hacer un vaciado de otras preguntas que tengan y bueno, Robert podrá responderlas por ese medio. Perdón, Ari. Y adelante. Solo para decir, precisamente mi proyecto de emprendimiento en términos de innovación es la plataforma Open Innovation Garage. Los invito a que nos visiten en ella. No, perdón que no haya hecho el comercial ahí, pero hoy traigo el sombrero académico. Listo, ya les compartí la liga. Muchas gracias, Robert. Gracias. Pues podemos dar por concluida la plática. Robert, te agradezco muchísimo, como siempre, por todo el apoyo, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. La verdad es que yo también me quedo con mucho de lo que has mencionado y bueno, con gran parte del trabajo que hemos podido realizar, como bien mencionaste, entre IHALTI y Open Innovation Garage, así como con el IHALTI. Y no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron presentes el día de hoy por acompañarnos y dedicarnos esta hora de su tiempo. Les agradecemos mucho y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego a todos y todas. Gracias, Ari, gracias, Hijati, gracias a todos, gracias por su paciencia y asistencia y por sus comentarios también.